¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según en qué momento me estés viendo. Preferentemente buenos días o buenas tardes, porque recordemos que la actividad escolar a la noche no es lo más recomendable, salvo que no quede opción por alguna presión de un examen cercano. Pero ni siquiera en esos casos es eh, recomendable. Bueno, eh, no me cambié de departamento, me puse un fondo de pantalla, ¿sí? Es solo un efecto visual de los que ustedes también pueden usar en estas plataformas de Google Meet. Si me doy vuelta ahí, no estoy viendo esos rascacielos, sino que estoy viendo en realidad la puerta del baño. Pero bueno, la magia de Google nos permite eh, jugar con algunos de estos recursos. Vamos a ver entonces qué es la síntesis. La síntesis es como una técnica similar, que tiene sus similitudes, pero también sus diferencias con el resumen. Coinciden en que ambos son, como dije en el video anterior, la descripción del contenido de un texto o de, vamos a ampliarlo a cualquier contenido, de una manera mucho más breve que en la de su versión original. Vos algo que es grande, extenso, largo, lo convertís en una expresión simple y breve, ¿sí? Hasta ahí son parecidos. A diferencia del resumen, las ideas principales no van necesariamente ni en el mismo orden que la plantea el autor, sino que podés ponerlos en el orden que quieras. Y tampoco se exige que pongas las palabras del autor, sino que va a expresar con esta técnica la información de una manera simplificada, eh, pero con tus propias palabras. Y a veces eso pinta como una ventaja cuando uno hace la síntesis por iniciativa propia y dice, bueno, yo voy a tomar la idea general del texto y la voy a expresar como yo quiero. Pero cuando a alguien le exigen, por ejemplo, cuando es una actividad donde te exigen, tenés que hacer un resumen o tenés que hacer una síntesis, a muchos les queda más cómodo hacer el resumen, porque no te obliga a reelaborar el texto con tus propias expresiones. ¿m? Lo que hace que la síntesis sea un ejercicio intelectual, yo diría, de una exigencia de un escaloncito más. Porque no es solo transcribir las ideas principales, sino que es procesarlas y reelaborarlas. Y ahí está un poco el desafío. Pero vamos a ver cómo se hace. Arrancamos con lectura global primero, lectura analítica después, la rápida, la superficial, la que nos informa de qué estamos leyendo, y después la analítica en la que empezamos a pasar más detenidamente por el texto, a ver cuáles son las ideas principales, subrayarlas ahí. Y bueno, y una vez que hemos cumplido este paso, bueno, interpretamos el mensaje de los conceptos y como dije recién, los reelaboramos, los procesamos y los reproducimos en un enunciado construido con nuestros propios términos. ¿Qué quiere decir esto? En frases con nuestras propias palabras. ¿Sí? Por eso a veces puede sonar como que es más fácil hacerlo porque decís, nada, bueno, con mis propias palabras mejor, pero a veces nos queda tan cómodo el lenguaje original que usó el autor que vos decís, oh, ¿y cómo lo voy a expresar mejor de lo que ya está acá? Sí se puede, por supuesto, y quizás no mejor en cuanto a la elegancia del vocabulario, pero justamente a veces esa elegancia de vocabulario, como vimos hace un rato o en el video anterior, a veces la redacción más sofisticada de un texto hace que se use un vocabulario menos comprensible para el común de la gente y menos comprensible en este caso para ustedes que tienen 11, 12 años, que todavía tienen mucho margen para desarrollar vocabulario y ahí
seguramente expresiones, palabras, modismos que no conocen. Entonces, llevar esas ideas que están expresadas a veces de forma extensa y compleja a formulaciones simples y breves, bueno, ese es un hermoso ejercicio y si lo podés hacer, realmente quedas muy, muy bien preparado o preparada para enfrentar una evaluación después de ese contenido. Hay algunas subtécnicas o algunos procedimientos concretos que sirven para em, sintetizar. Uno es generalizar. ¿M? ¿Qué haces ahí? Como ves en el ejemplo, bueno, yo todo lo que está, ¿por qué está la imagen esa? Porque todo lo que está en las cucharitas se puede generalizar con el concepto de especias, ¿sí? Este, y de eso se trata, sustituir palabras individuales o particulares por el nombre de la categoría que las contiene. Y abajo vemos un ejemplo. Dice la frase original, no se necesita pasaporte para ir a Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Pero ¿cuál es la categoría que las contiene a esas palabras, que en este caso son países, son las denominaciones de los países? Bueno, no se necesita pasaporte para ir a países limítrofes. ¿M? Es la categoría que contiene a esos cuatro términos. Fácil, ¿cierto? Bueno, no se te presenta siempre esta posibilidad, pero cuando esté, úsala. Construir. Bueno, acá me quedó un poco mal el contraste, espero que ustedes lo vean bien. Pero me gustó la imagen de construir, ¿eh? Te vas a acordar, ¿no? Que es la del ladrillo, la de la mezcla ahí, construir. Sí, está bastante clara la idea, ¿no? ¿Qué se hace acá? Bueno, la información que te da el texto se reemplaza por información nueva, pero que la contiene. ¿Qué es esto? Bueno, en el ejemplo van a ver que queda sumamente claro. Miren todo lo que está en amarillo. La mamá, el papá, bueno, leo la frase primero. La mamá plantaba semillas, el papá podaba el cerco, el hijo mayor pasaba el rastrillo y la hija menor juntaba las hojas. Bueno, la mamá, el papá, el hijo mayor y la hija menor las podemos sustituir por la familia, ¿sí? Los cuatro términos entonces que están en amarillo pasan a este nuevo término en amarillo que los contiene. ¿M? Y de eso se trata. Bueno, le decimos a Meet que seguimos acá. Y luego todo lo que esté en blanco pasa también a sustituirse por un concepto, con un verbo en este caso, que puede contener a todos los anteriores. Plantaba las semillas, podaba el cerco, pasaba el rastrillo, juntaba las hojas y bueno, arreglaba. Y bueno, si hablamos de semillas, cerco, hojas y demás, bueno, suponemos que están en el jardín. ¿Podría haber sido el patio? Podría haber sido el patio, bueno, trabajaba en el patio, arreglaba el jardín. Son dos posibilidades ciertas. Pero ahí la idea es ver cómo en tres términos, con sus artículos, ¿no? En tres términos bien concretos, sintetizaste una expresión que estaba presentada de una forma mucho más extensa. Otra es omitir. Esta es básica, esta se usa para el resumen también. Eliminar los datos irrelevantes. Vamos a ver acá cómo lo podemos trabajar. Yo voy a salir ahora del modo, vamos a hacer lo mismo que hace un ratito. Y lo voy a llevar a 100 a esto. ¿Sí? Ahí ya está trabajado el texto. Vamos a ponerlo todo en blanco. Seguramente ya te diste cuenta por dónde viene la mano.
pero vamos a hacerlo juntos mejor, ¿no? Bueno, tenemos un texto acá. Ayer, en una tarde lluviosa y desapacible, chocaron estruendosamente una camioneta azul Ford Ranger modelo 2002, visiblemente deteriorada, y una unidad de transporte escolar que afortunadamente no llevaba ningún alumno entre sus pasajeros. Ocurrió en la concurrida esquina de Boulevard San Juan e Independencia, acomodo la otra compu también, a las 7 de la tarde, con mucha gente circulando en las inmediaciones. Pese a eso, ni el chofer del transporte escolar, ni el conductor de la Ford, ni ninguna otra persona sufrieron heridas y por supuesto tampoco hubo víctimas fatales. Bueno, vamos primero en amarillo a sacar los datos totalmente accesorios, ¿sí? Y vamos a decir que en una tarde lluvia desapacible no me brinda mucha información. Estruendosamente, un adverbio de modo que podemos, del que podemos prescindir. ¿M? Que la camioneta estaba visiblemente deteriorada, bueno, también nos importa poco. Bueno, que afortunadamente no lleva, se va a, se va a sobreentender cuando terminemos el resumen, ese dato va a ser irrelevante, ¿sí? Ocurrió en la concurrida, no nos interesa mucho que sea concurrido o no en este caso, o por lo menos no es una información tan importante. En la esquina de Boulevard San Juan e Independencia, bueno, vos me decís, sí, saber dónde es sería interesante, pero la precisión de la hora y con mucha gente circulando en las inmediaciones, tal vez no, se va. Pese a eso, el pese a eso es un conector que eventualmente veremos si nos hace falta o no, pero en principio podríamos no tenerlo. Ni el chofer del transporte escolar, ni el conductor de la Ford, ni ninguna otra persona sufrieron heridas y por supuesto tampoco hubo víctimas fatales. Bueno, ahí hay toda una información que se puede simplificar con los recursos que hemos visto antes. Bueno, ¿qué nos queda entonces? Ayer chocaron una camioneta azul Ford Ranger modelo 2002 y una unidad de transporte escolar. Bueno, mira, acá tenemos una camioneta azul. Le vamos a dar un color celeste a esto. Y una unidad de transporte escolar. Y el verbo chocaron sí me parece que es relevante, ¿no? Es la acción de lo que ocurrió. Pero lo de las camionetas, vamos a considerarlo. Bueno, ya te mostré acá que dos vehículos está lo que está en azul está sustituyendo a lo que, bueno, a lo que puse en celeste acá arriba, ¿no? Una camioneta azul, Ford Ranger, bla, 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 y una unidad de transporte escolar son en definitiva dos vehículos. Entonces, ayer chocaron dos vehículos. Y esto de la esquina de Boulevard San Juan a Independencia, podríamos sintetizarlo, si no nos hacen falta tantas precisiones, como en el centro, ¿sí? Entonces, todo eso que llevé en celeste azul es dos vehículos en el centro. Y como ves, la parte final
ni el chofer del transporte escolar, ni el... Bueno, se me va para arriba esto. Tenemos que situar acá. Ni el chofer del transporte escolar, ni el conductor de la forma, ni ninguna otra persona, ni perro que pasaba por la esquina, ni los transeúntes, ni los inspectores de tránsito. Bueno, se está dando acá como no hubo, no pasó nada. No hubo heridos. Por supuesto que si no hubo heridos, no hubo muertos. Entonces, este verdecito, todo eso lo vamos a trasladar a lo que está en verde acá. No hubo víctimas. Y no hubo víctimas abarca que no hubo heridos, que no hubo muertos, que no pasó nada. Entonces, ¿sí? Vamos a verlo de nuevo en modo presentación. Y ahí nos vamos a dar cuenta un poquito de las dimensiones de lo que fue. ¿Ves? Mira, teníamos un texto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 renglones y quedó en 1, en el 10% de su eh, expresión original. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Bueno, un poquito de construcción, un poquito de omisión y, y un poquito de generalización. Y con eso hemos resuelto con una idea simple, concreta, hemos aplicado el procedimiento de sintetizar, ¿no? Quizás acá lo que se visualiza es que todavía mantiene algunas ideas o algún vocabulario del texto original, pero bueno, podemos modificarlo eso tranquilamente. Incluso si vos querés ir más lejos y decís, bueno, yo ayer, el dato de que fue ayer lo saco, bueno, pero quizás habría que dejarlo ahí, son 4 letras. Y bueno, esta es la manera, este es un texto más bien que encontrarías en un diario, no en un libro de estudio, pero se procede más o menos de la misma forma. Bueno, ahí te queda el ejemplo, vamos a hacer montones de ejercicios, bueno, no sé si montones por una cuestión de tiempo, pero vamos a hacer ejercicios y te van a servir para que lo apliques en en todas las materias que vos quieras, sobre todo en esas que se te presentan textos muy extensos, bueno, ahí va a ser muy útil la técnica de sintetizar. Nos vemos pronto, gente. Que le pasen lindo.